Muy bien, vamos a ir continuando con el manejo de los recursos en la plataforma Moodle. Ya habíamos visto cómo modificar los títulos, colocar archivos, videos, utilizar la etiqueta, la herramienta etiqueta. Entonces lo que ahora vamos a hacer, lo que se ha empezado a tener un poco de percance, es en lo siguiente. Si nosotros acá estamos diciendo que el estudiante deberá leer los capítulos 1 al 3 y luego presentar un resumen en formato Word, esta presentación del documento, ¿dónde lo va a hacer? El docente le va a decir lo tiene que presentar en plataforma. Perfecto. Pero para que el estudiante pueda presentar su tarea en plataforma, previamente el docente tiene que habilitar esa herramienta que es tarea. Y eso es lo que vamos a utilizar ahora. Entonces, como ustedes ya conocen, siempre me voy a ir a activar edición. Se me habilitan estas opciones y voy a colocar en esta parte de aquí, añadir una actividad o recurso. Mis recursos están en este sector, así que voy a buscar tarea. Hago clic en tarea. Y en esta parte de aquí voy a colocar el nombre de la tarea. En este caso yo puedo colocar entrega de resumen del video. Aquí puedo colocar alguna otra descripción si gusto. Y en esta parte puedo colocar, si es que yo ya lo tengo elaborado, un documento con todas las indicaciones de qué es lo que tiene que hacer el estudiante, entonces directamente el archivo lo cargo en este sector. Supongamos que no lo tenemos, entonces colocamos simplemente el nombre. Y en esta parte de disponibilidad, nosotros tenemos que habilitar desde qué fecha a qué fecha se le va a permitir al estudiante entregar su tarea. En este caso vamos a colocarlo desde el 1 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta el 2 de agosto. Y esto se va a cerrar a las, supongamos, a las 5 de la tarde. Fecha límite de presentación va a ser de la misma manera, pero tengo que habilitar esta opción. 2 de agosto. A las 5 de la tarde en punto. Puedo habilitar esta otra opción en el cual yo puedo decirle a plataforma que me haga recuerdo de que hay una tarea que yo como docente tengo que calificar. Puedo habilitar y colocar la fecha cuando quiero que me haga recuerdo, por decir el 3 de agosto a partir de las 7 de la mañana. Tipos de entrega. Archivos enviados. De alguna manera, esta otra opción lo podemos utilizar si queremos que el estudiante en la misma plataforma pueda realizar su resumen, por decir que pueda empezar a escribir, se le va a abrir una opción de cuadro donde él va a poder ingresar todo ese texto. Entonces lo que habilitar esto sería de que el estudiante empiece a colocar su resumen ahí mismo en plataforma sin necesidad de cargar con un archivo. Pero esto también va a tener sus limitantes en el momento de la cantidad de palabras que se tiene que utilizar. Por lo general y lo más conocido es aplicar o tener archivos enviados. Número máximo de archivos subidos, lo vamos a colocar 1. Tamaño máximo de la entrega, vamos a colocarlo. Nosotros acá podemos ir restringiendo y de esta manera nos va a ayudar a que no se colapse mucho el sistema. Un documento Word con una hoja tendrá pues menos de 10 KB, PDFs con algunas otras imágenes 50 KB y así va a ir subiendo. Nosotros le hemos habilitado una gran cantidad de espacio, cosa que de que no exista reclamos de que no han podido subir, de que su archivo es más grande, etcétera, ¿no? Pero eso no implica de que nosotros abusemos
de esta cantidad permitida. Tipos de archivos aceptados. Si nosotros de alguna manera queremos restringir a que el estudiante solamente nos presente en un documento Word, aquí es donde elijo. Aquí voy a seleccionar archivos de documentos y aquí voy a elegir solamente quiero que me presenten en documentos Word. Entonces elijo estas dos opciones. Y el sistema solamente va a aceptar estos formatos, estas extensiones de los archivos. Al no encontrar esa extensión, prácticamente el estudiante no va a poder guardar su tarea. Ahora, si yo quiero en otro formato, en formato zip, RAR o tal vez un archivo de video, simplemente voy buscando, ¿no es cierto?, archivos de audio o de alguna manera aceptamos todos los archivos. Tenemos archivos de imagen, archivos de video, en qué formato queremos que presenten los estudiantes la tarea, si es que estamos pidiendo un video pregrabado. Bueno, aquí nosotros podemos ir ya limitando el tipo de archivos. Si ustedes ven que el estudiante va a poder presentar en un documento Word, en PDF o en video, entonces lo mejor es dejar esto en blanco, que no exista una restricción, por así decirlo, ¿no? Como verán, aquí ya se me ha desaparecido y simplemente yo hago guardar, que no exista ningún tipo de restricción en el momento de envío de documentos. Tipos de retroalimentación, de qué manera nosotros vamos a poder contestar las tareas que está enviando el estudiante. Entonces, si nosotros queremos hacer un acote a esas tareas, vamos a ticlear, vamos a seleccionar esta casilla. Dentro de lo que es configuración de entrega no vamos a tocar nada porque bueno, en esta parte sí, yo prefiero que tenga un botón de enviado, que el estudiante coloque o que clique en un botoncito que diga enviar tarea. Así el estudiante mismo va a saber en qué momento ya se ha hecho el envío de la tarea. Porque si yo coloco en no, entonces directamente el estudiante va a jalar el archivo a la casilla y el sistema automáticamente lo va a cargar. Pero eso nos puede llevar a que tengamos algún tipo de confusión o algún tipo de problemas en el momento de envío. Entonces por eso yo personalmente trato de colocar este botón para que el estudiante se cerciore de que se está enviando su tarea. Permitir reapertura. Esta es una opción donde nosotros podemos determinar si al estudiante le vamos a permitir volver a abrir, corregir, eliminar la tarea enviada o no. Entonces en esta parte simplemente yo prefiero colocar nunca porque ya es a una fecha determinada que se les ha pedido hacer una tarea. Configuraciones de grupos, avisos, clasificación, esta ya no tocamos porque como les había mencionado en un anterior video, no estamos manejando grupos, cortes o agrupaciones de estudiantes en un determinado curso. Entonces por lo tanto lo dejamos eso ahí. Nos vamos a guardar y regresar al curso. Entonces a nosotros nos va a aparecer de esta manera. Voy a ver, desactivar edición y nos aparece de esta manera. Entrega de resumen de video. Incluso en descripción hubiese puesto la fecha límite de presentación, ¿no? Cuando yo hago clic en esta opción, a mí me va a aparecer de esta manera, donde yo voy a ver la cantidad de estudiantes y cuántos han enviado su tarea. En este momento es 0. Nosotros como rol de docentes vemos esta pantalla y ahí es donde también ha existido la confusión de parte del docente, porque dice, a ver, aquí yo no veo dónde el estudiante va a enviar sus archivos. Y eso es porque el estudiante va a entrar con su rol de archivo y obviamente esta pantalla varía para el estudiante como también para el docente. Vamos a ingresar en modo estudiante mediante otra página.
Estoy entrando como estudiante ficticio que he creado. Entramos a la materia. El estudiante va a entrar de esta manera. Entonces va a haber todo el recurso que yo como docente he puesto para el estudiante. Entonces veo aquí entrega de resumen del video. Bueno, ya he visto el video, entonces ya he hecho mi resumen, entonces voy a presentar mi tarea. Entonces al estudiante le va a aparecer de esta manera un botón que dice agregar entrega. Hago clic ahí. Vamos a esperar a que cargue y listo. Empieza a cargar este recuadro donde me va a permitir cargar las tareas. Entonces el estudiante lo único que va a hacer en este momento, lo único que va a hacer es arrastrar su archivo a ese sector. Vamos a suponer que yo tengo este archivo. Entonces el estudiante simplemente tiene que arrastrar a este sector, soltar, se carga el archivo y tiene que decir guardar cambios. Muy bien, ha cargado el archivo que aquí me muestra instructivo y me dice enviar tarea. Entonces el estudiante hará enviar tarea, continuará y listo. Dice enviado para calificar, es decir que el documento ya ha sido cargado correctamente en plataforma y el docente simplemente lo va a visualizar. Ahora ya estoy nuevamente como rol de docente y yo como docente digo ver, calificar todas las entregas y aquí me sale que este estudiante ha entregado su tarea y este otro no, y así sucesivamente. Cuándo lo ha entregado y cuál es el documento que ha entregado. Y tenemos otras opciones más que podemos ir configurando, ¿no?, dentro de lo que es el envío de tareas, pero los más importantes serían esas. Entonces, como docentes podemos ver de esa manera y podemos dar una calificación. Por la entrega y revisión del documento, que en este cargo está cargando, muy bien, yo veo su trabajo y digo que la calificación sobre 100 se ha sacado 80. Muy bien, entonces ya realizado esto, yo simplemente tengo que guardar los cambios. Muy bien, voy a retornar a la parte de calificación y ya se ha calificado esta entrega. Ahora nosotros volvemos nuevamente a la pantalla principal de la materia y el docente prácticamente ya habría generado el recurso para la entrega de tareas, como también el estudiante, como hemos visto, ha podido realizar el envío de su trabajo correctamente. Esto con respecto, digamos, a la entrega de tareas. Bien, ahora vamos a hablar de otro recurso que es también importante, que es la creación de formularios de evaluación. En la creación de formularios de evaluación, nuevamente nos vamos a ir a activar edición. Nos vamos a ir a la parte de abajo o al sector que yo quiera colocar la evaluación. Me voy a ir a añadir una actividad o recurso. En algunas versiones del Moodle, cuando ustedes busquen en recursos, les va a aparecer un recurso que diga evaluación o exámenes. En esta versión de Moodle
nos aparece con la información de cuestionario. Entonces aquí es donde yo tengo que hacer clic para poder crear el cuestionario o el examen. Voy a colocar acá. Bueno, espero un momento a que cargue un rato. Bien, acá voy a colocar, por decir, primera evaluación. En la descripción podemos colocar el estudiante debe tomar en cuenta la fecha y hora para dar su examen. Entonces, si quiero que esta descripción sea vista, no se olviden siempre marcar esta casillita, y si gustan lo pueden colocar con algún tipo de configuración o cambiarlo el color, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Esta es la otra parte. Cuando nosotros estamos creando este recurso de examen o cuestionario, es muy importante irnos a esta opción de temporalización, donde nosotros tenemos que configurar cuándo empieza el examen y cuándo finaliza, fechas y horas. Entonces voy a habilitar esto, que el examen va a estar habilitado desde el 1 de agosto y va a finalizar el 1 de agosto, también lo colocaremos, pero va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por decir. Bueno, se supone que esto simplemente les van a dar 45 o una hora como máximo al estudiante, ¿no? Pero para temas de ejercicio yo le estoy colocando los tiempos y las horas. Límite de tiempo. Si es que si al habilitar esta casilla, lo que yo estoy haciendo es darle un tiempo de gracia al estudiante. Si el examen se va a cerrar a las 14:30, yo le puedo decir, bueno, a ver, por alguna ocasión le daré 2 minutos más para que pueda mandar sus respuestas, o directamente no doy tiempo de gracia, deshabilito esto. Eso ya va a ser bajo el criterio de cada docente. El envío se realiza automáticamente. Si la plataforma llega a su tiempo límite, automáticamente va a mandar el formulario abierto del estudiante con las respuestas que haya realizado. Pero aquí el detalle es que si el estudiante antes de la hora fijada no ha mandado sus respuestas, automáticamente el sistema va a tomarlos como nulo, es decir, ninguna respuesta respondida. Entonces, por lo tanto, su nota va a ser 0. Y eso es lo que hay que mencionarles a los estudiantes o recalcarles varias veces, de que si llega a 14:30 o después de las 14:30 va a tratar de mandar sus respuestas, lamentablemente va a tener 0, ¿no? Antes de culminar esta hora es donde tienen que mandar sus respuestas para no tener ningún tipo de problemas, porque uno puede decir, yo he mandado a las 14:30, pero el sistema le va a decir eran 14:30 con 10 segundos, y estos 10 segundos adicionales es lo que le va a afectar y no le va a permitir guardar las respuestas correctas o las respuestas que haya realizado el estudiante. Entonces esa parte es donde hay que tomar muy en cuenta, y el estudiante también tiene que estar bien consciente de esa situación. En esta otra parte yo puedo decir, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario siempre y cuando yo habilite esta opción. Yo puedo restringir un poco más, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Podemos colocar esta opción para que el estudiante pueda leer esta descripción, ¿no? En calificación yo puedo colocar aquí cuánto va a ser la nota de aprobación de este examen, pero para ello yo tendré que colocar aquí alguna nota, pero tenemos que nosotros modificar el total
del examen. Entonces, como no lo hicimos, esto lo vamos a dejar pendiente. ¿Cuántos intentos permitidos va a tener el estudiante? Aquí dice sin límite, es decir, cuántas veces puede repetir el examen. Pero eso estaría mal. El estudiante solamente va a tener una sola vez entrar a dar su examen y después ya no. Mientras dure el tiempo del examen, tal vez el estudiante lo puede volver a revisar, lo puede volver a corregir algunas cosas, siempre y cuando no se envíe de manera oficial el examen. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Esquema. Aquí nosotros podemos preguntar que al estudiante le vaya apareciendo pregunta por pregunta, le vaya apareciendo todas de golpe, pero a ver, vamos a hacerlo cada pregunta. Comportamiento de las preguntas. De esta manera ordenar al azar las respuestas, sí. Por lo general yo siempre coloco sí para que no todos tengan el mismo orden de preguntas ni de respuestas, que sea variado. Si a uno le apareció la pregunta 1, esa misma pregunta 1 a otro estudiante le va a aparecer como si fuese la pregunta 5, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a permitir una retroalimentación diferida, o sea, es decir, después del examen, después que dé el examen, el estudiante va a tener una retroalimentación, sus notas, algo. Entonces eso es lo que nosotros podemos configurar, y en esta parte es ya dependiendo del criterio de cómo lo quiere hacer el docente. Las opciones de revisión, y en esta parte es donde también tienen que tener mucho cuidado, que si yo lo dejo todo seleccionado como está ahorita, el estudiante cuando da su examen va a poder hacer todas estas cosas. Después de cada intento va a poder hacer todas estas cosas. Cuando está abierto el cuestionario va a poder hacer todas estas cosas. Cuando cierra el cuestionario va a poder hacer todas estas cosas. Es decir, le estamos dando una libertad para que pueda hacer las preguntas, etcétera. Entonces, lo que yo recomiendo es que siempre lo tengan desmarcado las casillas de estas tres opciones, de estas tres columnas. Entonces, de esa manera ya le estamos restringiendo al estudiante, salvo que nosotros queramos que después de cerrar el cuestionario le salgan los puntos que ha obtenido el estudiante. Entonces, en esta parte, por favor, tener cuidado, desmarcar todo. Si nosotros queremos darle la nota de cuánto se sacó, después de cerrar el cuestionario lo podemos colocar. Si nos vamos a la parte de apariencia, podemos decir acá que se muestre la imagen del estudiante. Podemos utilizar otras herramientas en las cuales nosotros podamos restringir aún más el acceso a lo que es los exámenes. Incluso podemos restringir de que previamente a que el estudiante dé su examen, mediante la cámara webcam pueda hacer un reconocimiento facial. El sistema va a hacer ese reconocimiento facial y recién le va a permitir dar su examen. Entonces son medidas de seguridad que podemos utilizar, y hay que hacer toda una serie de configuración en esta parte, más que hay que entrar a otro sector, pero para poder aplicar esta opción tendríamos que estar seguros de que todos los estudiantes cuentan con cámara, ya sea de su celular o de su computadora, porque si no tienen cámara no se les va a permitir dar el examen. Entonces por eso es que la dejamos eso ahí nomás abierto hasta cerciorarse de que todos los estudiantes puedan tener acceso. En esta parte, restricciones extras sobre intentos, no lo utilizamos cuando ya van a dar exámenes por bloques, es decir, los alumnos saben que van a dar su examen a una fecha, a una hora, así que ellos van a entrar, van a dar su examen. Pero en esta parte es bueno utilizar porque va a existir estudiantes que van a regularizar por fuerza mayor su examen. Es decir, no ha dado su primer parcial por X motivo justificado, y el docente va a tener que regularizar ese examen con el estudiante previa autorización. Entonces, aquí
el docente puede colocar una contraseña porque el examen va a estar visible para todos los estudiantes. Pero yo al colocar aquí una contraseña simplemente va a ser para el estudiante a quien yo tenga que regularizar. Entonces la contraseña que yo estoy colocando le envío al estudiante para que a la hora y fecha indicada él entre con esa contraseña y pueda dar él solamente su examen de regularización. ¿Ya? Entonces en ese motivo nosotros vamos a utilizar esta herramienta. Retroalimentación global, ajustes comunes, finalización de la actividad, no vamos a manejar esto porque ya estamos restringiendo la parte de arriba y además, como les decía, todo este sector a veces ya es para poder trabajar con grupos de estudiantes, cortes y otra forma de agrupar a estudiantes. Una vez que ya he realizado esta configuración inicial, me voy a guardar cambios y regresar al curso. En esta parte ya me aparece primera evaluación. El estudiante debe tomar en cuenta la fecha y hora para dar su examen. Esa es la descripción que hemos puesto. Voy a irme a desactivar edición. Y cuando yo lo haga un clic a primera evaluación, me va a cargar esta situación. Bien. Aquí me dice que aún no se ha agregado ninguna pregunta. Y evidentemente no hemos cargado todavía preguntas. Y este mensaje que nos está mostrando aquí va a ser también visible para los estudiantes, ¿no es cierto? Le va a dar de qué fecha y de qué hora está abierto el examen. Lo que nosotros vamos a hacer en esta situación es acá, hacerle clic en editar cuestionario. Cuando le decimos editar cuestionario, aquí si ustedes se dan cuenta, la calificación máxima es sobre 10, pero yo puedo colocar aquí que mi calificación va a ser esta evaluación va a ser sobre 90 y 10 puntos la asistencia. Entonces, ya esto depende del criterio del docente sobre cuánto va a tomar dicha evaluación o lo tomará sobre el 100%. Entonces yo coloco ahí, le digo guardar. Muy bien. Ya verificado la calificación máxima, nos vamos a ir a esta opción donde dice agregar y ahí me voy a ir a agregar una pregunta. Me sale un cuadro donde yo tengo diferentes opciones para poder utilizar respuestas anidadas, elegir palabras, etc. Entre las más utilizadas, opciones múltiples, falso, verdadero y respuestas cortas. Pero si ustedes quieren utilizar otras opciones, entonces tendrían que revisar y ver su nivel de uso y si está acorde al resultado que ustedes quieren obtener con esa pregunta. En este caso vamos a utilizar primero la opción falso y verdadero. Vamos a agregar, vamos a colocar un nombre de la pregunta. Puedo colocar aquí pregunta de falso y verdadero. Aquí puedo colocar enunciado de la pregunta, por decir el jengibre es el jengibre es una planta, falso o verdadero. Y eso es lo que yo voy a empezar a configurar. Puntuación por defecto, esta pregunta ¿cuánto vale? Vamos a suponer que vale 10 puntos. ¿Va a existir alguna retroalimentación? No. Respuesta correcta, el jengibre es una planta. Si fuese verdadera, colocó verdadero, pero si fuese falso, colocó falso. Si yo quiero acotar algo a la respuesta verdadera o a la respuesta falsa, entonces escribo en cada uno de estos sectores, pero por lo general no los realizamos. Múltiples intentos, penalización por cada intento incorrecto, dice. No se le está dando, simplemente es un intento. Tenemos marcas aquí, es para colocar otras opciones
que nos está saliendo, pero como no tenemos configuraciones de grupos, entonces no nos sale ninguna opción. Muy bien, me voy a guardar cambios. Y mi primera pregunta ya está desarrollada. Voy a ir nuevamente a agregar una nueva pregunta, y esta vez voy a utilizar una opción múltiple. Agregar. En esta parte voy a colocar el nombre de la pregunta. Vamos a esperar un rato a que cargue. Muy bien, colocamos pregunta de selección múltiple. Ya aquí puedo colocar la misma, voy a colocar el mismo ejemplo. Por decir, el jengibre es. ¿Cuántos puntos tiene esto? Vamos a suponer que tiene 15 puntos de validez la respuesta correcta. Una o varias respuestas, dice. Entonces aquí yo puedo elegir si dentro de mis opciones voy a colocar una sola respuesta, dos respuestas. Si fuesen más de una, entonces voy a colocar aquí permitirme varias respuestas, pero en este caso lo vamos a colocar solo una respuesta. ¿De qué manera puedo yo clasificar o mostrar esas posibles respuestas? ¿Por abecedarios, por números, incisos? Yo lo voy a colocar por abecedario. ¿Que el estudiante tenga un estándar de instrucciones? No. Respuestas, elección 1. Es una planta, vamos a colocar. Como esta respuesta es falso, entonces aquí en calificación lo dejo en ninguno. En esta otra parte es una raíz. Vemos que esta respuesta es correcta, entonces como es correcta yo tengo que irme a este sector y lo voy a colocar 100%. Al colocar 100% estoy diciendo que esta es la respuesta válida. Al tener ninguno quiere decir que esta respuesta es falso. Voy a colocar en esta otra, en la elección 3, es un producto para engordar, por decir. Entonces, como esta posible respuesta es falso, entonces tiene que estar en ninguno la parte de calificación, no se le pondera ningún puntaje. Y de esa manera puedo ir colocando 4, 5, 6 o más posibles respuestas que yo vea conveniente colocar. Una vez realizado esto, aquí nos está hablando que nos están penalizando por cada intento incorrecto. Si aquí quieres dar penalización, entonces lo dejas en 33, o si no, lo vamos a descontar el 50%, el 10% o 0%. Eso es lo que se tiene que revisar. Luego una vez que hemos hecho esto, nos vamos a guardar cambios. Como verán, ya están las dos preguntas elaboradas. Ahora, yo quiero ver cómo el estudiante va a visualizar esta situación. Pero antes de eso, yo lo voy a hacer clic en guardar. Entonces, nuevamente voy a entrar como el rol de estudiante. Y el estudiante va a entrar en esta parte donde dice primera evaluación, ingresa, le va a aparecer ahora otro botón, dice intente volver al cuestionario ahora, intente resolver, perdón. Mientras a nosotros como docentes no nos aparecía eso, ¿no es cierto? Nos aparecía editar el cuestionario, etc. Entonces ya estamos configurando esta situación.
Nos vamos a ir ahora, o vamos a hacer clic en esta opción para ver cómo el estudiante va a visualizar el examen que nosotros hemos preparado. ¿Se acuerdan que lo hemos puesto por pregunta? Entonces a mí aquí simplemente me aparece una pregunta. ¿El jengibre es una planta? Verdadero, por decir. Es un ejemplo. Siguiente página. Me sale la siguiente pregunta. ¿El jengibre es una planta? ¿Es un producto para engordar? Terminar intento. Enviar todo y terminar. Y enviar todo y terminar. Listo. El estudiante hubiese dado ya su examen. Ya ha presentado sus respuestas. Y el estudiante lo único que tiene que hacer ya es simplemente volver al curso. Y listo. Mientras que nosotros, como docentes, ya nos aparece el botón como le aparece al estudiante. Pero ahora imagínense, yo solamente he puesto 2 preguntas. ¿Qué hago si quiero colocar más preguntas? Entonces simplemente me voy a ir a esta opción y me voy a ir a editar cuestionario. Me voy a editar cuestionario y nuevamente me aparece esta forma donde yo voy a seguir agregando más opciones. ¿No? Ahora, aquí me está saliendo un mensaje donde me dice ya no puedo seguir cargando más preguntas porque ya ha habido una persona que ha contestado el examen. Entonces sería injusto que a esta persona le hayas dado 2 y a las demás le estés dando 4 o 5 preguntas. Entonces por eso ya no te permite adicionar más preguntas. Esto en el caso de que ya exista un estudiante respondiendo, pero por lo general no va a pasar eso, ¿no? Bien, entonces de esa manera nosotros habríamos creado nuestra herramienta de primera evaluación. Cuando el docente va a primera evaluación, vamos a ingresar nuevamente, aquí ya le sale cuántas personas ya han hecho o ya han presentado lo que es su examen. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente hacerle clic en intentos, me va a salir toda esta parte de las opciones y aquí me sale quién es la persona que haya dado su examen y en este caso por ejemplo tiene todo 0 porque no se ha contestado ninguna respuesta correcta. Ha entrado a tales fechas y ha durado cuánto tiempo en dar el examen. Entonces esta información ustedes la pueden descargar en un archivo CBS, en un archivo Excel u otra opción como un PDF. Vamos a suponer que es un PDF y ustedes simplemente le dicen descargar y se empieza a descargar dicho documento. Entonces, de esa manera nosotros vamos a crear nuestras evaluaciones con las restricciones correspondientes para que el estudiante pueda ingresar a una fecha y a una hora correspondiente. Bien, reiterando de que si yo quiero conocer qué estudiantes son los que están en mi clase, simplemente me tengo que ir a la parte de participantes y en esta parte me va a salir toda la lista de quienes están matriculados como estudiantes. Bueno, hasta aquí vamos a tener este repaso a lo que es el Moodle y manejo de algunas herramientas para poder dar una clase vía virtual. Pero antes también creo que me estoy olvidando una situación. Los enlaces. Para poder colocar enlaces para las reuniones online tenemos que utilizar también un recurso, ¿no es cierto?, que es el link. Vamos a hacer eso más antes de terminar. Voy a activar nuevamente la edición. Quiero colocar un enlace mediante Zoom o Meet
de esa manera se puedan conectar los estudiantes a mi reunión. Entonces voy a irme a añadir una actividad, voy a buscar la herramienta URL, elijo esa opción, me carga esta parte y en esta parte yo tengo que escribir unirse a la clase, o bueno, ustedes ven el texto que van a escribir, puedo decir haga clic aquí para unirse a la clase del 2 de agosto, por decir, a horas 20:00 hasta las 22:00. Entonces de esa manera yo ya estoy dándole la información al estudiante que este enlace corresponde a esta fecha y a esta hora, de acuerdo también al instructivo que se les ha ido pasando, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a colocar el enlace. Bueno, aquí no es este enlace. Yo tengo un enlace, o el enlace que ustedes han creado con Zoom, lo puedo ir y lo puedo copiar. Una vez que he copiado esta parte, yo puedo colocar aquí el ID y la contraseña que se ha generado. Entonces voy a configurar un poquito. ¿Listo? Entonces incluso aquí abajo yo lo puedo colocar, ¿no es cierto? Una vez que se haya conectado a Zoom, puede colocar el ID y contraseña si así lo requiere. Entonces, como esta descripción tiene que estar visible para los estudiantes, marcamos la casilla en apariencia. En esta parte también tenemos que tener cuidado para que nuestros enlaces no sean dentro del Zoom o no cargue dentro de la misma página. Por lo tanto, yo recomiendo de que lo hagan en una ventana emergente, ya, para que sea un auxiliar a la plataforma que se está manejando. Luego de hacer una configuración en apariencia, estas demás tampoco ya no tiene sentido configurarlas porque no estamos manejando, nuevamente reitero, un tipo de grupos de estudiantes. Guardar cambios y regresar al curso. Como ustedes verán, ya se ha creado un link para poder unirse a la clase. Si yo desactivo la edición, voy a hacer clic a ese enlace, como verán, automáticamente se me ha creado o nuevamente una ventana emergente. Por eso es que estamos utilizando, tanto al cargar un archivo, forzamos a que descarguen el archivo. Si nos vamos a colocar un enlace para un video, para un enlace de reuniones, coloquémoslo como ventana emergente. Muy bien, entonces de esa manera yo voy colocando todas las fechas de mis clases que voy a realizar, con fechas y horas, como está también en el instructivo que se les ha ido pasando, ¿no, colegas? Bien, entonces con esta breve explicación de cómo se debe trabajar en esta plataforma Moodle, voy a estar atento a cualquier otra consulta que ustedes tengan. Muy bien, que tengan un buen día. Hasta la próxima.